Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, ajo. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esto que es Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y de otras cosas que importan, con la intención de conocer otras maneras de ver la vida, otras maneras de acercarnos a la espiritualidad, a este aspecto de nuestra vida tan importante y al cual con mucha frecuencia no le damos la importancia que debe tener, y conocer diferentes maneras de hacerlo para enriquecernos y para podernos entender los unos a los otros mejor, para poder conocer cómo es que el otro ve el mundo y así poderme sentir más cerca del otro, así poder respetar mejor al otro y quizá, ¿por qué no?, retomar algo que me pueda enriquecer. Y les voy a compartir, antes de entrar con el tema de hoy, una frase que escuché el otro día y la verdad me gustó mucho, me hizo mucho sentido y pensé, se los voy a compartir a las personas que me hacen el gran honor de seguirme, se los voy a compartir. Y esta frase dice: nunca seremos realmente nosotros mismos si no somos capaces de convivir con gente diferente a nosotros, con otras costumbres, con otras ideas, con otras maneras de ver la vida. Y bueno, como ya lo platicamos la semana pasada, el 1 de agosto fue el día de la Pachamama. Y les voy a platicar, Ayer 9 de agosto fue mi cumpleaños, entonces me siento que lo estoy celebrando el día de hoy con la transmisión de este programa, que bueno, yo siempre grabo mis programas con un poco de anterioridad, o con un mucho, soy muy prevenida, o sea, el programa no es en vivo, pero aunque no sea en vivo, yo voy a escuchar este programa el día que pasa, porque siempre me autoescucho, o casi siempre, y me voy a sentir muy festejada de compartir estos días, estas fechas, estos momentos con todos ustedes. La Pachamama es una diosa venerada por los pueblos indígenas de la región de la cordillera de los Andes, que están al oeste de Sudamérica, atravesando Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y Venezuela. En la mitología inca, la Pachamama es una diosa tipo madre tierra y es la diosa también de la fertilidad, que preside la siembra y la cosecha, encarna las montañas y provoca terremotos. Ella tiene un propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Pero bueno, mejor yo ya no hablo más y le voy a ceder la palabra a mi invitado de hoy, que tengo el gusto, el enorme gusto que me acompañe desde Colombia. Él es Giovanni Alfonso Martínez Alba. Giovanni sabe un montón de cosas, sabe incluso de medicina tradicional china y de I Ching. A ver si luego, Giovanni, hacemos un programa de eso, de I Ching. Pero lo importante de hoy es que Giovanni es también acompañante de procesos de transformación del ser con altares de medicina de la tierra. Él tiene allá en Colombia un centro que se llama Gama, que bueno, son sus iniciales, en el cual pues enseña muchísimas cosas y donde hace talleres de sanación. Él es también conocido como Manik, que Manik se refiere a el día de su nacimiento según el calendario maya, y me explicaba hace ratito que significa la mano azul, y él se siente muy identificado con esto porque tiene
pues relación con esta mano que trae herramientas de sanación. Giovanni, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Evolución 2022. Hola Claudia, buen día para ti, bueno, y para todos los que nos escuchan en esta conexión de volver a retomar como conciencia de palabras antiguas, de energías, bueno, que nos abra a la conciencia realmente. De alguna u otra forma, cuando hablo de que Gama Conciencia Sanadora es como todas las labores y tareas están enfocadas en que nosotros podamos hacer nuevamente conciencia de lo que somos, de dónde estamos y de lo relevante e importante que es que un ser humano sea consciente de lo que está viviendo, independiente a lo que haga, sino que todo tiene un propósito y tiene un sentido. Entonces siempre es un honor poder compartir este tipo de conversaciones, de palabras que se hacen importantes. Creo que en este punto de humanidad que llevamos, importante poder volver a descubrirnos en esta historia antigua. Te agradezco muchísimo que quieras compartir todo esto con nosotros. Giovanni, yo ya dije un poquito qué es la Pachamama, pero si nos quieres hablar, por favor, ¿qué es la Pachamama y por qué es importante? Porque, bueno, allá en los países donde se honra la Pachamama, es muy importante. Y sobre todo, ¿por qué sería importante hablar de ella hoy, pleno siglo XXI? Bueno, mira, tú lo compartías ahorita que se visualiza o se conoce como tal, como la idea de que la pacha representando un ejercicio de tierra y como en una dinámica femenina y mama, pues la mamá, ¿no? Es como la madre tierra. Eso en términos generales es como la traducción más común que se tiene en general, ¿no? Si tú lo buscas, no sé, en Google, pues, vas a encontrar siempre un poco esa referencia. Sí, Sin embargo, la mamá pacha, ¿no? La mamá tierra, ajá. Es como en términos generales, como generalmente se conoce. Sin embargo, cuando ya estás hablando con personas que manejan el lenguaje, el idioma quechua o aymara, que es mucho del lenguaje que está en el territorio andino, Pacha no tiene una representación así muy como solo hablar de la tierra, sino que Pacha tiene un ejercicio que va mucho antes de la idea de la tierra. Representa un poco la idea de espacio-tiempo, o sea, como de las dos particularidades del espíritu. Entonces vendría a ser como, si dijéramos Pacha, es como luz y sonido, que son nuestra madre, ¿sí? Entonces hablando como el yin y el yang, ¿no? Como una sola unidad, ¿cierto? Claro. Entonces se le conoce mucho a través de los mitos y de las historias como un ejercicio femenino. Claro, pero cuando ya lo miras en profundidad es que toda la manifestación de la creación tiene esta ruta en femenino, pero no significa que el femenino sea mujer, ¿sí? Sino que es una característica de la unidad. Y entonces podríamos representar que lo femenino es lo corporal, lo físico que yo puedo contemplar de esta historia, y lo otro que viene a ser como el tiempo, la energía, viene a ser la parte masculina. Entonces, estas dos combinaciones gestan lo que nosotros conocemos como nuestra madre, ¿no? Venimos de una idea y tomamos una forma. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, Giovanni, por favor? Claro, claro, con mucho gusto. Claro, finalmente la vida no se da sin la dualidad, sin la suma de la dualidad, ¿no? Sí, en eso, ahí es donde creo que igual se va volviendo más fino, ¿no? Más allá de que somos duales, somos polares, Ok. ¿no? Pensando en dualidad como dos energías diferentes. Ahora, si yo lo tomo como polaridad, es una misma energía que tiene dos maneras de verse, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la luz y el sonido,
la luz y el sonido en última son una misma energía, solo que una se mueve mucho más rápido que la otra, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que pasa, por ejemplo, cuando ves un flachazo en el cielo, así como un destello de luz, y después escuchas el sonido del trueno? Y tú Ah, dices, son dos cosas. No, 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 es una sola, ¿no? Entonces, nomás que la luz es cuando más hablamos, por rápida. ejemplo, claro, es más rápida. Si nosotros hablamos de la idea y de la forma, pues la forma está dada con base en la idea. No la puedo particionar, ¿no? Si nosotros decimos, no sé, cuerpo y mente, pues no hay forma de particionarlas. Son como dos maneras de mirar una misma energía, que es como realmente volver a conectar con lo que es unidad. Entonces, desde esa manera, desde esa mirada, la Pachamama es como el ser humano recuerda que es unidad y se hace uno con esa fuerza terrestre. Pues porque en ella habitamos, o sea, no podemos demeritar de que las partículas con las que toma forma nuestro cuerpo, pues vienen de la Tierra, ¿no? Claro, perfecto. Si nosotros lo mismo lo vemos como un ejercicio de evolución, la especie más jovencita, los más chiquititos niños en ese proceso evolutivo, somos los humanos. Es como si nos dijera que todo está preparado para poder llegar el humano como un invitado a esa pacha, a esa fuerza, a esa creación, como un invitado, y todos lo esperan porque es el invitado que puede hacer conciencia de lo que él es y de qué es lo que está haciendo. Y que particularmente lo que ha ido pasando es que nos hemos ido desconectando tanto de nuestra historia realmente que pasamos de ser los invitados a creernos los dueños. Ok. Eso es muy Y eso ya importante. cambió total la historia. Eso es muy importante. Hemos pasado a creernos los dueños de, ¿qué sería? De la tierra, de la vida, los dueños de, Claro, de este lugar en donde habitamos, ¿no? Si no te lo ponemos es que pensábamos como, miremos las dos versiones, ¿no? Pacha como dos energías que forman una estructura, ¿cierto? Y pensemos también Pachamama como la tierra, que la como tierra la viene a madre ser como tierra. el objeto en donde estamos, no sé si, no, en donde estamos. Ajá. Que los científicos nos dicen que tiene 4.500 millones de años y de esos 4.500 millones de años, hace, no sé, pongamos 2 millones de años, aparece esta historia humana. Claro, o Y sea, con lo solo que el 2 ser humano tiene en la tierra es muy poquitito. claro, para creerse dueño y pensar que este ejercicio de la madre tierra es un lugar para que yo le saque todo el provecho, le saque los minerales, no sé, me compre un refresco y lo tire al agua y dañe todo, que es lo que está pasando, ¿no? Que en ese punto estamos, que por eso se hace indispensable para este tiempo, como hablábamos contigo, Claudia, para este tiempo se hace indispensable volver a conectarnos con cómo era que se vivía antiguamente antes del desorden que tenemos, ¿no? Porque realmente en los pueblos andinos nunca se habló del bien y del mal, se hablaba de orden y el desorden, ¿no? Ujú. Y entonces estamos viendo un poco el ejercicio de que nos hemos desordenado por completo, ¿no? Y ese desorden, entonces dice, bueno, tenemos que volver a conectar con como cuál era el pensamiento en donde estábamos antiguamente, en donde vivíamos en equilibrio con la naturaleza, en donde conectábamos con ella, hablábamos con las montañas, conversábamos con las estrellas, es como la dinámica que teníamos, y hoy ya no nos interesa ni siquiera mirar para el cielo, ni saber en qué luna estamos, ni no sabemos nada de eso porque estamos mucho más mirando cuál es el precio del Bitcoin y qué le está pasando a Johnny Depp,
que estamos en una, como un desorden, ¿no? Una pérdida del sentido de lo que nosotros somos como humanidad. Son de cosas bien interesantes que has comentado, estoy tomando nota. Y bueno, desde hace rato que querías decir, que comentabas tú, yo quería decir lo siguiente. Tú decías, la madre tierra, sí, es la madre tierra, son las montañas, son los bosques, es la tierra en sí, pero tiene un significado todavía más profundo, que es la luz y el sonido que nos da origen, ¿no? Y yo quería como hacer una pequeña acotación que en sí, en casi todas las tradiciones espirituales, el mundo, el universo, la tierra, la vida, la creación comienza con la luz y o el sonido, ¿no? El sonido del Om con los hindúes, ¿no? En el caso de la tradición cristiana, católica, la Biblia empieza con, y Dios dijo, que es un sonido, es un verbo, ¿no? Es, hágase la luz. Entonces, siempre se empieza con la luz y con el sonido, como bien dices, de la mano, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, tú hablas de que se ha perdido el orden, de que hemos perdido la conexión. Yo hace ya algunas semanas vi un video en internet muy fuerte porque era como si, o sea, era como si, ¿no? La voz que hablara fuera la madre tierra dirigiéndose a los hombres, a los seres humanos, y les decía cómo los seres humanos hemos abusado de ella, ¿no? Cómo la hemos contaminado, cómo la hemos descuidado, cómo la hemos explotado, cómo nos hemos sentido, como bien decías tú, los dueños y señores, ¿no? Y entonces la madre tierra decía, pues te tengo una noticia, existo desde mucho antes que tú, ¿no? Y el día que termines de pretender destruirme, el que se va a destruir eres tú, y el que va a desaparecer eres tú, y yo voy a resurgir, y yo voy a seguir existiendo mucho tiempo después que tú, ¿no? Entonces, se podrá acabar la vida humana como la conocemos hoy si seguimos tratando mal a nuestro planeta, pero el planeta va a seguir viviendo sin nosotros como lo hizo mucho tiempo antes. Me pareció un video muy fuerte, de esos que te dejan como helada, ¿no? Y dices, sí, es cierto, no somos los amos y señores. Somos meros pasajeros por aquí. Invitados. Invitados. Es que si nosotros salgámonos como nos hemos acostumbrado mucho a tener una visión, y yo le digo una visión parroquial. Una visión parroquial es una visión en donde yo solo veo lo que pasa en mi parroquia, lo que pasa en mi comunidad, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos vamos más, si nos amplificamos en visión, este concepto de la Pacha es un concepto que nos está hablando, o no, más que un concepto, es como una historia que nos habla realmente de la fuente creadora, que nosotros la ponemos como historia desde la tierra, pero que esa fuente creadora está mucho más allá de simplemente la tierra. Cuando hablamos del espacio-tiempo, pues estamos hablando de todo lo que aparece en el espacio-tiempo, que nosotros pues lo miramos desde la tierra, pues porque eso es como donde habitamos. Por algo decía uno de mis guías que se llamó José Argüelles, que él decía, nosotros podemos salir de la tierra, ¿no? Nos montamos en una nave espacial y nos vamos a la luna, ¿cierto? Dice, pero sin embargo, allá en la luna, en la nave espacial, tú necesitas comida, ¿sí? Y la única comida habilitada que tú tienes es de la tierra. Entonces dice, nosotros podemos salir de la tierra, sin embargo, la tierra nunca podrá salir de nosotros. Así es. Porque somos tierra, ¿no?
Ay, Y entonces fuiste entonces, discípulo del maestro Argüelles, qué interesante. sí, sí, aprendí. Ok, No, pues de él y de muchos seres, de muchos personajes así que fueron entregando un poco, que yo siento que es una sola historia, ¿no? En donde nosotros recibimos así como informaciones de aquí y de acá, y todas en últimas terminan siendo como un rompecabezas en donde casa, ¿no? Vuelve y pum, se unen, ¿no? Porque hay una sola tierra, ¿no? así Hay una es, sola humanidad. Ujú. así es. Giovanni, te invito a escuchar una canción y cuando regresemos te voy a lanzar desde ahorita 3 preguntas para que me las contestes eh, cuando regresemos. ¿Cuáles son las consecuencias de perder esta conexión con la tierra que tú decías hace ratito? ¿Cómo sería restituir el orden que hemos perdido? Y para irnos adentrando, ¿qué es esto de los altares medicinales? ¿Sí? ¿Me lo contestas todo esto ahorita que regresemos de escuchar esta canción? Perfecto. ¿Sí? Es Dale, una canción, dale, te dale. las vuelvo a repetir ahorita que regresemos porque te las aventé muy así, ¿no? Bueno, vamos a Dale. escuchar esta canción que se llama Pachamama, tu amor todo lo da. Y ahorita regresamos. Y te la voy a deber, Giovanni. Aquí en el Zoom, aquí en el YouTube, no se va a escuchar. Lo van a escuchar quienes sintonicen este programa el segundo miércoles de agosto en www.radiopasionus.com. Pero hacemos de cuenta que la escuchamos, ¿sí? Claro, claro, no hay problema. Bueno, Sin problema. Vamos, seguimos adelante. estoy de regreso. Soy Claudia Asunzelo Rivera. Esto es Evolución 2022. Y estoy platicando de la Pachamama, que es un elemento muy, muy importante de la cultura prehispánica. Yo diría que de la cultura en general de los países andinos que se refieren, pues, para decirlo a grandes rasgos, perdón, a la madre tierra, pero ya nos explicaba nuestro invitado de hoy que en realidad se refiere al origen de todo lo que es la vida, la creación. Nuestro invitado de hoy es Giovanni Alfonso Martínez. Él es fundador del Centro Gama, Conciencia Sanadora, allá en Colombia. Y él, él hace procesos, acompaña procesos de transformación del ser con altares de las medicinas de la tierra. Te vamos a platicar de eso. Yo le preguntaba antes de ir al corte, antes de ir a la música, por las consecuencias que puede tener o que tiene ya el hecho de que los seres humanos estemos perdiendo esta conexión con la madre tierra, con la naturaleza, que ya no nos sintamos parte de ella, que incluso la descuidemos. ¿Y cómo sería el volver a recuperar esta conexión y este orden? Porque ahora pues vivimos pues un poco o un mucho de forma desordenada. Giovanni. Bueno, mira que mm, cuando yo he estado recibiendo así de los abuelos un poco de esas palabras, ¿no? Se hace muy complejo definirlas y de esta manera no las han contado a través de historias, ¿no? Entonces contaba un poco, voy a contar una pequeña historia y es que se gesta en la fuerza creadora, de cómo los seres van evolucionando y van haciéndose conscientes de dónde están y le pone así una labor a un par de seres, a un femenino y un masculino, un hombre y una mujer, dicen, bueno, ustedes ya son conscientes de lo que está pasando aquí, entonces los voy a dejar para que ustedes cuiden la vida y cuiden esta creación. Entonces ellos dicen, pues,
sea, estamos dispuestos a hacerlo y dentro de esa dinámica tienen un par de gemelos, ¿no? Y este viene a ser otro de esos tejidos que encuentras en diferentes culturas, ¿no? De ese par de gemelos en donde uno está muy alineado a la idea básica y otro que no. Y te lo encuentras en todas las culturas, o sea, te lo encuentras por todos lados, ¿no? Sí, la Que pareja que no es solo inició todo antiguo. y luego los dos hijos, uno alineado y otro no. Sí, las historias se repiten, se repiten. Claro. Entonces, lo particular es que es la fuerza creadora es la que da esa posibilidad de tener esos dos hijos y entonces este hijo que no está alineado con esa idea que tenía el padre y madre, entonces el padre le empieza a decir, esto es falso, lo que usted está sintiendo es falso. Y resulta que nosotros tenemos cada ser humano un lugar de la vacuidad, un lugar en donde nosotros nos conectamos con la fuerza creadora, que esa fuerza creadora está representada por la nada. También la llamaba el abuelo la madre nada. O sea, todos venimos de la nada, ¿no? De no existía y Dios dijo hágase la luz, así. Con esa historia venimos de la nada. Y entonces tenemos esa conexión de sentir que estamos sostenidos, ¿no? Por esa historia. Y lo que empezó a pasar con este niño es que empezó a sentir que en vez de tener una conexión, empezó a desafiarse a sí mismo sobre su propio sentir y lo que gestó dentro de él fue el vacío. Y entonces el vacío ya no es lo mismo que la vacuidad, y el vacío es que estaba sintiendo que lo que él sentía no era real y por ende era vacío. Y entonces dicen que esa sensación generó el consumismo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era tratando de llenar vacíos y de tratar de llenar vacíos que nunca eran posibles llenarse. ¿Por qué lo relató en esa historia? Porque de alguna u otra forma el humano está pasando por una etapa así tal cual, ¿no? Que consumimos y consumimos y consumimos y seguimos teniendo, no sé, las personas que persiguen el dinero, entonces tienen más dinero y más dinero y más dinero y no hay llenadero, no, nunca acaban y quieren más con ese vacío y empieza a haber una disyuntiva interna y es dudar de lo que yo siento y dudar de lo que estoy viviendo. Entonces, en algún momento ya se desespera y dice, yo ya no me aguanto más y yo estoy sintiendo esto es la verdad. Se voltea a mirar a su padre y a su madre y le dice, y voy a encargarme de mostrarles que eso que ustedes dicen es falso. Porque ese vacío, al volverse inllenable, entonces él se va a experimentar todas las posibilidades, que es la desconexión que tenemos. Porque no importa lo que hagamos, al seguir sintiendo ese vacío adentro, es como que hacemos y no sabemos para qué hacemos. Que es mucho la pulsión humana en estos tiempos, ¿no? Hacemos y vamos y nos levantamos todos los días a la chamba, a trabajar y a la final llego y gano unos pesos y me compro unas cervezas, me vivo y a la final me muero y no sé ni por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Así es. ¿No? Y es una descripción que está en todo lugar, ¿no? Que no Sí. importa, en cualquier parte del planeta vas a ver esa descripción. Y vivimos Entonces, como mecánicamente, ¿no? Es terrible. claro, y aparente, porque lo que empezamos a sentir es vergüenza de la posibilidad que yo tengo dentro de sí, y como venimos con ese rezago y con ese eco de esa historia de que tu visión no es, sino que tiene que ser la que me dijeron que tenía que ser, entonces pues nos llenamos de apariencias, ¿no? Y entonces trato de parecer ante el mundo una cosa, sin embargo cierro la puerta de mi casa y es otra. No, Y al vivir de la apariencia, y estamos inmersos en este mundo en que pasamos un montón de horas en la oficina. A lo mejor nos gusta nuestro trabajo, a lo mejor no, pero bueno, ya estamos cansados, estresados, pero lo importante es
profesionales exitosos, y salimos y llegamos y consumimos, como tú dices, y como vivimos estas vidas muy mecánicas, ¿no? Muy en piloto automático. Sin un sentido, sin sentido, realmente sin recordar cuál es nuestro origen. ¿Cómo puede ser que si lleva 4.500 años la Tierra y tiene los animales y las vegetaciones y nosotros llegamos como invitados a esta Tierra a experimentar el cielo en la Tierra? ¿Cómo puede ser que nuestra vida sea nace, crece, reprodúcete y muere? No puede ser simplemente eso. Y repetirlo una y otra vez y una y otra vez y lo hacemos una y otra vez. Y entonces decimos, bueno, entonces esta distracción y este consumismo, ¿a quién favorece? Porque la evidencia es que si lo miramos en el contexto mundial, es que favorece al 1% y el 99% sigue siendo un caos. Hoy en día, pensando en toda esta posibilidad que tiene esta madre tierra, es la cantidad de alimento que se produce en la tierra podría alimentar 3 tierras. La cantidad de alimento que se produce puede alimentar 3 tierras. ¿Cómo puede ser que haya 1.000 millones de personas que estén muriéndose de hambre? Cuando las estadísticas nos dicen que la comida está para 3, pero como no tienes plata, ¿no? Claro, Entonces, como no o que tienes hay plata, que, pues tienes que morir de hambre. hay que generar alimentos transgénicos, porque hay que cumplir con una producción de alimentos cuando dices, no es cierto, no hay que hacer alimentos transgénicos, ni hay que, los alimentos son suficientes, no están distribuidos para todos. ¿Qué cantidad tan enorme de alimentos se desperdician todos los días en supermercados? Tengo un sobrino que trabajó una temporadita en un crucero de super lujo, de estos cruceros maravillosos que hay ahora, y nos platicaba de la cantidad enorme de alimentos que se desperdiciaban todos los días, porque si las papas ya tenían 10 minutos ahí en el buffet, ya no estaban frescas, iban para afuera, y me decía que ni siquiera se los podían comer ellos como empleados, que decía, pobre de mí si se me ocurría robarme una papita a la francesa. No, eran directo al contenedor de la basura. Entonces, bueno que lo pones en evidencia, que esta historia que es milenaria, que nos dice que cuando el ser humano se siente que su visual, su propuesta no es escuchada y no es aceptada, pierde la conexión, y al perder la conexión trata de llenarla con esto, con situaciones, ¿no? Y hoy la llenamos con más carros, más sexo, más alcohol, más poder, más dinero, pero no hay final, no hay final, no hay una dinámica de que haya un freno, ¿no? Claro. Entonces, como combinando con esto que hacías de la pregunta de por qué los altares. ¿Por qué los altares? Vamos a escuchar música, y ahorita que regresemos ya me platicas de los altares. Vamos a escuchar, me encontré una joya, Giovanni, cuando yo digo que es una joya. De repente me encuentro. Tú seguramente habrás escuchado esta música de El Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa, que es un clásico sudamericano, andino, cuya versión en flauta de plan es flauta de pan, así, interpretada por maestro Leo Rojas, un artista de origen ecuatoriano. Es la entrada oficial de este programa. Tengo 2 entradas, a veces las alterno, pero generalmente la que utilizo es esta entrada de el Cóndor Pasa, interpretado por el maestro Leo Rojas. Y esta es una música tradicional andina del Perú,
Fue declarada, de hecho, Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004 y tiene un significado espiritual profundo muy bonito porque es representa al espíritu despertando y elevándose libre por encima de lo terrenal. En 1913 esta música tradicional sirvió de base para una zarzuela peruana que se refiere a las duras e inhumanas condiciones de los trabajadores mineros en el Cerro de la Pasco, allá en Perú, y que hoy vamos a escuchar en la magistral voz de Plácido Domingo. Una joya, digo yo. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Ah, ok. Sí, estoy. Y ya la recibí y la checo, ¿vale? Estoy de regreso, estoy platicando con Giovanni Alfonso Martínez Alba, que me acompaña desde Colombia, y vamos a platicar qué es esto de los altares medicinales de la Madre Tierra. Giovanni, procesos de transformación con los altares medicinales de la Madre Tierra. Bueno, mire que todo va hilado, ¿no? Para que la sensación no es como que nos fuimos para un tema diferente, sino que continúa con el ejercicio. Si nosotros venimos de esa pacha, que es una fuerza creadora, esa fuerza creadora contiene todo lo que existe en el espacio-tiempo, ¿no? Entre esa eternidad y el infinito. Y entonces en la pacha nos contiene y ella dentro de su movimiento genera un objeto, que ese objeto nosotros si lo podemos ver sería la Tierra como planeta, ¿no? Es un objeto en donde están todas las posibilidades. Dentro de ese objeto surgen varios seres, varias gentes, pero dentro de ellas surgen unas gentes que se llaman humanos, que vienen a estar sujetos. Estamos sujetos, porque un ser humano brinca un momentito y vuelve y cae a la tierra. Estamos sujetos a la tierra. Entonces, el sujeto y el objeto están hechos de puro contenido, de pura pacha, de pura energía creadora, de pura luz. Sin embargo, en algún momento el ser humano se olvida de qué es su contenido. Y cuando se le olvida de qué es su contenido, empieza a hacer lo que hemos hecho como humanidad, ¿no? Luchar, pelear, acabar con la vida del otro por una miga de pan, por una idea, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, pues hay un llamado y ese llamado surge de las plantas, ¿no? El ser humano está muy perdido, ¿qué hacemos para volver a encontrarnos? Entonces el ser humano voltea, reza y dice yo, ¿a quién le pido? Y ahí es donde esa pacha cobra sentido de madre tierra, porque esa madre tierra es consciente de su propio contenido, no se lo piensa, y a través de la savia de las plantas está guardada la memoria. Ahí está la vibración. Entonces, ¿qué hacíamos como pueblos ancestrales? Que cuando sentíamos perdida esa conexión, entonces tomamos estas medicinas, estos altares, y de ahí vienen las plantas como el peyote, como la guacoya, como el mambe, como el tabaco, como el ayahuasca, tantas plantas que vienen a contarnos la historia de dónde veníamos, cómo es que se creó y cómo es que era esta historia y en qué momento es que el ser humano se desconectó de vivir en relación con la naturaleza. Entonces, desde esos altares lo que nos ha ido sucediendo en esta América que ha pasado, o sea, toda América han habido estas plantas y en toda la Tierra han habido plantas, ¿eh? Pero pues nosotros contamos la versión desde América, Claro. que fue guardianada mucho
memoria fue guardianada por los ancestros en la selva, custodiada ante tantas cosas que nos han sucedido y que se han encargado estas comunidades de cuidar celosamente de esta memoria para estos momentos, ¿no? De poder sentarnos y a través de esa savia que es la naturaleza, que es la misma tierra, poder recordar cómo es que se vive bien. ¿No? Y decía un canto así del sur que decía, tomando agüita fresca, nos decían los abuelos que tomando agüita fresca y respirando eran felices. ¿No? Y hoy ya tomar agüita fresca y respirar aire puro no nos es suficiente, ¿no? Ujú. Tenemos que tener cosas y más poderes y más ideas y más y más y más y más. Entonces los altares que ayudan a que nosotros podamos hilar y recordar esa historia antigua y ponerla a vivir acá en el contexto de lo que nosotros ya somos aquí. ¿No? Nosotros no podemos llegar a vivir con toda esta tecnología y con toda esta selva de cemento. Nosotros ya no podemos vivirnos igual que vivían antiguamente en la selva. No es posible. ¿Por qué? Pues porque no está dado el contexto. Sin embargo, es como recordar que debajo de ese cemento está la tierra, Ujú. ¿no? Que debajo de ese cemento está la memoria, que en mi corazón y en mi territorio está la memoria. Entonces es despertar este territorio, que es mi cuerpo, ¿no? El que habito, para decir, ¡ay! A mí se me había olvidado, a mí se me había olvidado que es que yo venía era a vivir este ejercicio de amor, vivir consciente y que podía a través del amor descubrir una ruta de conexión con todo lo que posee vida y eso se ha olvidado. Es como si tuviéramos dos vías para aprender, una a través del dolor y otra a través del amor. Y particularmente creo que hemos saturado la del dolor demasiado. Sí, Se hace necesario de otra manera. no hemos sido sabios y en vez de escoger, como tú dices, la vía del amor, tontamente hemos escogido la vía del dolor. Y la hemos escogido, Ujú. tal cual. Y es que una frase muy que me causó mucho impacto cuando tú tienes una experiencia del dolor y te centras en el dolor, lo que hay, lo que llega es sufrimiento. Sin embargo, el dolor ante el crecimiento del humano en esta vida, en esta tierra, es inevitable. A veces crecer duele, ¿no? Claro, Sin embargo, si yo identifico cuál es la función de ese dolor en mi vida, lo que llega es conocimiento. claro. Entonces, no es anular el dolor, sino poder extraer el conocimiento que tiene ese dolor, porque eso es lo que me va a dar mayor conocimiento y posibilidades. Cuando éramos bebés, que nos saliera los dientes dolía, y no vamos a evitar el dolor de nuestros hijos, pues tienen que dolerle que salgan los dientes y que se rompa la encía, duele. Entonces, hay Pero cosas que necesita en los ese, dientes. Sí, hay una claro. diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la vida, pero cuando no somos capaces de aprender de ese dolor y nos quedamos ahí atorados, se convierte en sufrimiento. Cuando somos capaces de trascender ese dolor y de aprender de él, se convierte, como acabas de decir hace ratito, en sabiduría. Ujú. Exacto. Entonces, estos altares que nosotros acompañamos han sido legados que hemos recibido de los abuelos, que en últimas terminamos siendo como que los abuelos, recibimos de los abuelos y los abuelos dicen, vaya, cuente esta historia y cuenten de esta manera para que los seres volvamos a sintonizarnos en que es una historia que está caminándose, que está viva y que fue vista. Estos tiempos fueron vistos por los antiguos, fueron soñados por los antiguos, que era que iba a llegar un tiempo de tan perdidos, que la única posibilidad era despertar. Y Claro, ese tiempo ya llegó, ¿no? Solo que no para esa
masivamente. Y no es un ejercicio que pasa en un estadio y de manera colectiva, sino que tiene que ir haciéndose conciencia ser por ser, persona por persona, haciendo conciencia de que está vivo, de que está en la pacha y de que tiene todas las posibilidades para vivir y que su propósito está en su corazón y que lo que ha pasado es que por estar tan distraídos en las guerras, en las venganzas y en el consumismo, se nos olvidó a qué veníamos. Ya nos tenemos que ir, Giovanni, lo lamento mucho porque está muy bonita la plática. Yo he estado en ceremonias de medicinas de la Madre Tierra y es algo fuerte, es algo hermoso. Si la gente que nos escucha tiene la oportunidad de acercarse a una ceremonia de este tipo, vale la pena, pero tiene que ser con alguien que de veras sepa hacerlo como Giovanni. Y los que digan, híjole, pues yo no, pero entonces, ¿qué hago? Pues yo creo que nos acabas de dar la clave, es recordando que estamos vivos, que estamos conectados con la Pachamama, que somos parte de la naturaleza. Recordémoslo y volteemos a ver todos los días el cielo y las estrellas y los árboles y las flores en vez de pasar de largo sin verlos, sin notarlos, como muchas veces hacemos. Recordemos esta conexión, cuidemos la Pachamama y lo más importante que dijiste, pues que nuestro propósito está en el corazón, ¿cierto? Perfecto. Nada está perdido, todo está ahí. Todo está ahí. Giovanni, datos de contacto. Bueno, mira, nos pueden encontrar en las redes básicas de Facebook y de Instagram como Gama Conciencia Sanadora. Ahí estamos en estas dos redes. Y en el WhatsApp, que el número de WhatsApp es más 57 300 809 9067, porque lo que nosotros hacemos es y organizamos, por ejemplo, talleres online de cómo las personas tienen herramientas en su casa para que descubran su propósito. Porque claro, el altar con las plantas medicinales pues es un ejercicio presencial. Sin embargo, cómo poder acompañar a personas que hemos estado acompañando en España vía online, en México, en Argentina, en Chile, de que hay cosas que nos han sido funcionales para nosotros y lo que hacemos es compartirlas para que vaya y lo experimente en su casa, lo viva, lo entienda y poder recordar un poco de esa historia que nosotros somos, ¿no? Y lo hacemos también con las cartas natales mayas y chinas, que con tu fecha de nacimiento recordar cuáles son tus dones, talentos y virtudes. Y es eso, recordarlos, no es como, ay, yo no sabía, no, cuando se lee la carta natal todo el mundo sabe y dice, sí, sí, ve, qué casualidad, qué casualidad. Nuestro interno lo sabe, ¿cierto? Entonces, estás en redes sociales como Gama Conciencia Sanadora y repíteme bien despacito tu WhatsApp. El WhatsApp es más 57 300 809 9067. 809-99067. 380-99-067. Muchísimas gracias, Giovanni. Vamos a cerrar este programa con una canción que me has hecho llegar, que es de un grupo colombiano y que se llama, ahorita te digo, el grupo se llama Juglares, la canción se llama Pachamama No Llores Más. Pachamama No Llores Más. Vamos a cerrar el programa con esta canción. Ya saben que aquí en el YouTube, no en el programa que se transmita a través de nuestra página de Radio Pasión, sí, pero la pueden buscar la canción en internet y la van a encontrar, Pachamama No Llores Más. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, queridos amigos. Soy Claudia Zúnzolo Rivera
y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Ajo. Ajo.